nuestro bloque médico. Hoy está con nosotros el doctor Jimmy Huamamango, cirujano plástico. Porque si usted está interesado en hacerse un retoque a la nariz, es importante responder algunas preguntas. Doctor, bienvenido. Gracias por estar hoy aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, encantado con todos. Me presento, soy el doctor Jimmy Emerson Huamamango Córdoba. Soy cirujano plástico de aquí de Lima. Y pues bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de una cirugía muy interesante para todas las pacientes, para todos los pacientes, que es la rinoplastía y la rinoseptoplastía. Y la más común seguramente, ¿no? De los procedimientos más elegidos. Definitivamente que sí. Dentro de las cirugías estéticas y funcionales para mejorar la respiración, la cirugía de nariz ocupa el primer lugar dentro de todos los cirujanos plásticos, así como también de los otorrinolaringólogos, ya que hay una mejora definitivamente del rostro al mejorar el tercio medio, que es la cirugía de nariz, y pues también los pacientes que tienen problemas para respirar y necesitan ese tipo de cirugías. Claro, entonces tenemos razones médicas, pero también tenemos razones estéticas, ¿no? Sí, tal cual. Dentro de las médicas es cuando un paciente, por ejemplo, ha tenido antecedentes de niño, se golpeó la nariz, de adolescente, sufrió algún trauma. Muchas veces vienen pacientes que han tenido pleitos, robos, etcétera, y han quedado con secuelas de desviaciones de nariz, pues ahí viene el aspecto médico. Se corrige tanto las desviaciones del tabique, los problemas respiratorios y la forma de la nariz. Mientras que muchas pacientes, incluso desde adolescentes y jóvenes, tienen un cierto prejuicio por la manera como se ven, tanto de perfil, de frente, por alguna cosa que no les gusta de la nariz, y viene el aspecto estético, y ahí es donde uno realiza la rinoplastía de aspecto estético. Entonces, ¿qué debe considerar un cirujano plástico para hacer una rinoplastía? Bien, ante todo, para todos los oyentes, claramente que un paciente tiene que tener ciertos criterios. El primer criterio es la edad. Todo paciente mayor de 17, 18 años puede realizarse este tipo de cirugías, en absoluto. Sin embargo, hoy en día, bueno, en el mundo está muy de moda que adolescentes también se operen. Por ejemplo, desde los 15 años podrían operarse siempre y cuando tengan un desarrollo del macizo facial, es decir, de los huesos propiamente dicho. Entonces, requiere de una evaluación previa. Eso es importante, ¿no? Todo paciente, porque ninguna nariz es igual. Sí. Y se tiene que hacer una evaluación previa. Sí, claro. Entonces, un paciente llega a consultorio, se le realiza un examen físico, se observa la posición de los huesos, la dureza de los huesos, la calidad, el tipo de piel y la manera como están respirando para poder decidir este tipo de cirugías y lo que todo paciente necesita. Entonces, decido hacerme una cirugía, ya voy en la etapa previa, en el durante. ¿Y qué viene después de operarme? ¿Cómo cuidarme? Bien, entonces si un paciente necesita este tipo de cirugía, se le realiza este tipo de cirugía que se hace en sala de operaciones bajo control anestesiológico, en el postoperatorio algunos pacientes pueden requerir tapones nasales, por ejemplo, si han tenido desviaciones las cuales hay que corregir. Puede ser que necesite una férula la cual se coloca en el dorso de la nariz. Y pues en los cuidados postoperatorios es importante descansar entre 1 a 2 semanas de actividades fuertes. Muchos pacientes preguntan, doctor, ¿cuándo voy a poder ir al gimnasio? Por ejemplo, más de un mes y medio, igualmente para ir a la piscina, salir a correr a las 3 semanas, etcétera. Pero mucho va a depender de cada paciente cómo van evolucionando. Exacto. Ahora, doctor, yo sí quería regresar a cómo era la operación. ¿Se tiene que dormir completamente al paciente? ¿Solamente es con anestesia local? ¿Dura mucho? Sí, bien. Dentro de la rinoplastía hay muchos tipos. La rinoplastía primaria, que es el primer paciente, su primera consulta, su primera cirugía, se hace con sedación más anestesia local normalmente. Es decir, el paciente está dormido sin estar intubado a una máquina y anestesia local directa. Es decir, es una cirugía muy segura y ambulatoria. Sin embargo, muchos pacientes ya se han operado antes, 2, 3, 10 años antes, y requiere una nueva cirugía. En ello se puede usar otro tipo de métodos dentro de la misma rinoplastía que ya es secundaria, y en esos casos puede ser muy importante hacer anestesia general. ¿Y por qué se necesitaría volver a operar la nariz? Claro, anteriormente, dentro de las técnicas quirúrgicas, un problema muy frecuente era que la punta de la nariz caía bastante, o el dorso de la nariz se volvía a pronunciar. Y esto era debido a unas malas técnicas posiblemente, a que había un crecimiento excesivo o operar a una muy temprana edad a los adolescentes. Entonces, ante estas cosas es muy importante esperar una madurez y volver a operarlas. ¿La anestesia que se usa es anestesia general? Siempre y cuando se utilicen en rinoplastía secundaria, es decir, pacientes que se operan por segunda vez, por tercera vez, normalmente ya es secundaria. ¿Por qué? Porque ya se usa otra fuente de cartílago para armar la nariz, que es el cartílago de costilla. Claro, ahora en algunos casos, y lo hemos visto, ¿no?, en la farándula,
que da la impresión de que todos los que se operan terminan con la nariz igualita. Entonces, yo me imagino que tiene que haber una evaluación integral para que sea armoniosa con el resto de nuestras facciones. Sí, muy buena pregunta. Cuando uno, por ejemplo, no solo ahí, ¿no? Va a los moles, etcétera, ves a personas quizás con carita redondita y con una nariz muy finita y no va. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Definitivamente, en la evaluación preoperatoria se ve las características fisionómicas, porque puede ser una nariz un poquito corta, un poquito más larga para otro, un poquito más rotada hacia arriba la punta, etcétera. Entonces, no todos tienen que ser iguales, depende de una muy buena evaluación en consultorio. ¿Y una mala cirugía sí se puede llegar a corregir? Porque Sí. a veces dicen, bueno, ya no tengo más huesito, ya se puede de repente arreglar. Sí, dentro de las rinoplastías ya hablamos de las rinoplastías reconstructivas, que son las secundarias. Y pues, para reconstruir la nariz se necesita unas fuertes estructuras o vigas. Hablamos del uso de cartílagos duros, como el cartílago de costilla. Yo, en lo personal, entro con un cirujano de tórax, a veces con un otorrino más, y rearmamos la nariz y pues queda muy bien. Ah, mira. Y Todo doctor, tiene arreglo, sí, entonces. ¿y cuánto dura el posoperatorio? Sí, bueno, la recuperación es muy variable, pero los puntos muy importantes a saber es lo siguiente. Cuando se retira la férula del dorso de la nariz, que es entre la semana y los 10 días, ya hay un cambio. Al mes ha desinflamado la nariz un 40, un 50%. Y la punta de la nariz es lo último de desinflamar, más o menos hasta el 6º mes, y en casos muy excepcionales hasta el año de operados. Y entonces esto implica de que si un paciente quiere volver a operarse de una cirugía de nariz, tiene que pasar más de un año para hacerlo. Ahora, doctor, ¿quedan cicatrices? Dentro de las cirugías de nariz hay dos maneras como se abordan. Cuando los cambios son mínimos, hablamos de una rinoplastia de abordaje cerrado, que es con cortes solamente por dentro de las fosas nasales. Mientras que cuando las narices son un poco más complejas de manejar, es a veces mejor hacer un corte en la parte inferior de la nariz, con lo cual se aborda toda la nariz de una manera más integral y es muy indicado en pacientes que ya se operan por segunda o tercera vez. Bien, doctor. ¿Dónde lo podemos ubicar si hay alguien que está interesado en hacerse este procedimiento? Muy bien, bueno, ahorita estamos en Medical, que tenemos 5 clínicas en diferentes lugares, en San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, en Los Olivos, en Miraflores, en Ate y en otros lugares más, con los cuales estamos llamando a todos nuestros pacientes que tienen algún problema respiratorio, que tienen desviaciones, que hay algo que han deseado cambiar quizás desde adolescente y ahora pues pueden comunicarse a los números que está saliendo en pantalla, al WhatsApp, y pues poder agendar una cita, porque todo dependerá de lo que en consulta se vea. Bien, doctor, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Están los números en pantalla y las redes sociales también. Vámonos a las 9:24 a una pausa y regresamos con más aquí en BDP.